Hoy vamos a hablar acerca de la teoría de la pena. Esta teoría busca responder estas preguntas: ¿por qué se pena? ¿Para qué se pena? Esto es hablar de la función y el fin de la pena. Teniendo en cuenta que el fin del derecho penal es proteger los bienes jurídicos a través de las normas dirigidas al ciudadano bajo amenaza de una sanción, es decir, las teorías lo que buscan es la legitimidad de la pena, es decir, el jus puniendi. Hay una clasificación que divide esas teorías en teorías absolutas, teorías relativas y teorías mixtas. La teoría absoluta o retributiva. En esta teoría la pena se justifica por sí misma. La pena es una retribución, un castigo por un mal, como la ley del talión. Kant nos habla desde el punto ético, nos dice que debe ser un imperativo categórico, que el individuo no puede ser utilizado como una cosa, como un objeto del derecho real, y la justificación y medida de la pena está dada por la ley del talión. La pena es la expiación por un delito cometido. También justificaba que la pena no tiene ningún fin y señala que solo es la realización de justicia. Kant sostenía que si incluso desapareciese la sociedad civil, antes debía castigarse al último delincuente para evitar que la infamia se derrame sobre toda la sociedad. Para Hegel, el delito como acto nulo lleva consigo su propia negación a partir del castigo. Y es por eso que sostenía que el delincuente es considerado como un ser racional mediante la pena. Esta teoría nos habla desde un punto jurídico basado en la idea de que la pena sirve para cancelar, negar o anular el crimen del delincuente. Según Hegel, cuando un criminal comete un crimen, rechaza los derechos de la víctima. Si el crimen queda impune, es como si el acto se considerara inocente. Esta teoría enfatiza que la pena restaura el equilibrio y los derechos dentro de la sociedad. Hegel, con su teoría de la dialéctica, propone que existe la tesis, la antítesis, la síntesis. La tesis es la norma, o sea, el orden jurídico. La antítesis es el delito que viola la norma, niega el orden jurídico. Y la síntesis es la pena, anula el delito, es la negación de la negación. Explicado de otra forma, dentro de los silogismos jurídicos nos habla de cómo la premisa mayor sería el delito que niega la norma, la premisa menor sería cómo el Estado niega el delito, y la conclusión sería la sanción, una afirmación del delito, es decir, la sanción es algo positivo. Una crítica a esta teoría es la de Zaffaroni, que nos dice que Kant con su estado ético y Hegel con su estado racional son solo ficciones, es algo que no existe en el mundo real, son un deber ser, ya que son estados no realizados. La selectividad del sistema penal muestra que los estados no son ni éticos ni racionales, según la crítica de Zaffaroni. Otra crítica es la del jurista ecuatoriano Alban Gómez. Explica que esta teoría considera a la pena como un ideal de justicia porque es justa en sí misma al ser la consecuencia necesaria y absoluta de un delito, prescindiendo de cualquier utilidad derivada y que en definitiva se castiga pura y simplemente porque se ha cometido un delito. Las teorías relativas constituyen que la pena no tiene un fin en sí mismo, entonces ¿por qué aplicarla? ¿Para qué castigar? Y aquí es cuando debemos aplicar la máxima platónica. Ningún hombre sensato castiga porque sea pecado, sino para que no se peque más. Entonces podemos decir que se constituye en que la pena no tiene un fin en sí mismo, sino que tiene un fin social de prevenir futuros delitos. Las teorías relativas se subdividen en teorías de prevención general, que es la que actúa dentro de la sociedad, y teorías de prevención especial, que actúa sobre el reo. Dentro de estas, cada una tiene dos categorías, una negativa y una positiva. La teoría de prevención general negativa se basa en la teoría de coacción psicológica de von Feuerbach, basada en la imposición de penas que buscan disuadir, intimidar, amedrentar a los miembros de la sociedad para que no delincan, al igual que Hans Belzel, que habla de la teoría de intimidación, que tiene como función a la pena como un medio para disuadir a los individuos de cometer delitos. La intimidación se logra a través de la imposición de sanciones que sirven como advertencia para el resto de la sociedad, buscando así prevenir la comisión de futuros delitos, es decir, que la pena es intimidatoria y disuasiva. La teoría de prevención general positiva trata de que la pena reafirme la vigencia de la norma. Consiste en la reacción estatal contra los hechos punibles. No se busca la intimidación, se busca el mantenimiento de la norma como un esquema de orientación. Jacob nos habla de una derivación de la teoría hegeliana, agregando su visión de funcionalismo psicológico, y nos dice que la pena es un mal impuesto por un delito, pero tiene que tener efectos positivos, afirmando que la imposición de la pena lo que busca no es solamente provocar un mal, sino el efecto positivo que produce es reafirmar la vigencia a la norma. Este efecto positivo tiene esa función comunicativa, creando así confianza en las instituciones.
La teoría de prevención especial actúa sobre el reo, busca evitar la reincidencia del delito de la persona implicada. La negativa. La visión de esta teoría se la hace a través de la escuela clásica que aportaron Ferri, Lombroso y Garófalo. Lo que busca es inocuizar al peligroso, es decir, anular o aislar al peligroso. En este caso el delincuente es una persona que no puede vivir en sociedad, entonces hay que anularlo. Esta tesis nos dice que no hay límite para la gravedad del delito, sino que depende de la peligrosidad del autor. En conclusión, solo se busca la inocuzación, es decir, el aislamiento. La teoría de prevención especial positiva busca la resocialización. El referente de esta tesis es Frank Mollis con su programa de Marburgo con el pensamiento orientado a fines, y lo que trata de evitar es la reincidencia del imputado. Lo hace a través de lo que llaman las teorías del reinsertar, resocializar, reeducar, repersonalizar, remoralizar. De esta manera el delincuente no será tratado como un objeto, sino como un sujeto de sanción. La teoría resocializadora, teoría que considera a la sociedad que castiga como un objeto de resocialización, estipula que las acciones deben orientarse en primer lugar a manejar los factores delictivos de la sociedad y en segundo lugar la problemática del delincuente. Se conocen dos corrientes como la teoría marxista y la criminológica crítica. También dentro de esta teoría se aplican las teorías del re. Las teorías mixtas lo que busca es combinar las teorías absolutas y las teorías relativas. Claude Roxin nos dice que la función o la aplicación de la norma depende de la etapa procesal en la que se realice. Él señala que en primer momento el momento legislativo con la tipificación. Aquí se está pensando en la tesis de prevención general negativa, la disuasión e intimidación. Segundo, el momento judicial, imposición penal, y aquí desde la visión de Roxin aparece la idea de retribución con las teorías absolutas, con el límite de la proporcionalidad a la culpa, y en este momento también interviene la prevención general positiva, esa idea de Jacobs de que estabiliza la vigencia de la norma. Finalmente, el tercer momento, el momento ejecutivo de la pena, aparece la prevención especial positiva con las teorías del re, buscando la resocialización del reo. De esta forma se identifica a la pena como justa y útil.